Esta noche, aquí en Edición Nocturna, tenemos el gratísimo placer de recibir a un notable jurista dominicano, muy conocido en los medios de comunicación, y que preside una institución de la sociedad civil que libra una lucha muy intensa por mejorar el Estado de Derecho en la República Dominicana y establecer límites al ejercicio del poder. Se trata del doctor Servio Tulio Castellano Guzmán. Muchas gracias por Castaño Guzmán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo desde la óptica de Finjus, la Fundación Institucionalidad de Justicia que usted preside, se nota o se observa o se evalúa la situación del Poder Judicial y de la justicia dominicana en sentido general? Bueno, tú sabes que cuando uno evalúa la justicia, tú tienes que tomar en cuenta que la justicia es un sistema en donde confluyen un sinnúmero de instituciones. Policía Nacional, que es todo lo que tiene que ver con las investigaciones penales, en fin. Ministerio Público, el gobierno de los jueces, la defensa pública y los abogados, que somos los auxiliares de la justicia. Yo pienso que el sistema de justicia como tal está en un momento en donde parecería que es necesaria una reforma a nivel estructural. Otra reforma. Otra reforma. Sobre todo porque, por ejemplo, yo me voy, y lo he dicho mucho, ¿no? El tema de cómo o quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, digamos así, que es un órgano cuya composición es política. O sea, ahí hay probablemente instituciones que no debieran de ser parte de ese consejo, porque distorsionan la composición del consejo. El Ministerio Público, por ejemplo. Eso, la Procuraduría General. Eso no tuvo ningún sentido, más que la figura del procurador ahí muchas veces contamina los procesos de selección de los jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia. Si tú ves, por ejemplo, los últimos procesos que se han llevado a cabo de elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría de los que vienen supuestamente de la academia, que no conforman la carrera. Acuérdate que la Constitución establece que un 75% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen que venir de la carrera. Ese 25% viene del Ministerio Público. Pero sucede que esos miembros del Ministerio Público que van a la Suprema Corte de Justicia tienen entonces un vínculo con el partido de gobierno. Entonces ahí comienza el problema. Pero hay una carrera del Ministerio Público, ¿no? Sí, pero muchas veces los que llegan ahí han estado vinculados con el partido de gobierno o han sido miembros del Comité Central. Ha habido un vínculo. Y hacen carrera después del nombramiento, ¿no? Sí, claro. Son personas que llegan a la cúpula, que no necesariamente son de carrera, porque también en el Ministerio Público hay una cuota que se le reserva al presidente de la República y otra al Consejo Nacional del Ministerio Público. Es decir, pasa lo mismo. Ahora, y generalmente son esos que no son de la carrera y que vienen de la política, ahora, los miembros del Ministerio Público que van a la Suprema. En los Estados Unidos, el presidente de la República nomina a los jueces de la Suprema Corte. Sí, pero oye, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Pero pasa el proceso, tiene que ratificarlo el Congreso. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa ahí? A ningún presidente de los Estados Unidos se le ocurriría nombrar o postular a un juez de Suprema Corte de Justicia que no cuente con los requisitos y con los niveles de independencia que se requieren para llegar a una posición de esa naturaleza. ¿Y aquí ocurre lo contrario? Obviamente que sí. Aquí, es decir, no todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia reúnen las condiciones ni el perfil para ser miembro de la Suprema. ¿Y la Corte Constitucional? Yo te diría que no, evidentemente que no tienen esos niveles de independencia que desde el punto de vista son lo que establece la propia Constitución. O sea, estamos hablando de un poder que aun cuando su génesis es política en principio, porque es un poder del Estado, y eso no es malo. O sea, no es malo que la composición del Consejo sea política, porque tú tienes que buscar personas que legitimen participando en el proceso de elección, personas que van a conformar un poder, que llegan a ese poder no por el voto popular. Ahora, los Estados Unidos, un país que tiene más de 300 millones de habitantes, tiene 50 estados. La Suprema Corte de Justicia, la federal, tiene 9 miembros, nosotros tenemos 13. No, 15, nosotros tenemos 16 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Me parece que la hipertrofia que caracteriza el Estado dominicano también se refleja en la justicia. Es el reflejo de la visión clientelista que se ha instalado en la administración, que se propaga
Porque a fin de cuentas eso no es la Suprema la que lo decide, sino que son los políticos los que deciden el número de jueces que debe de haber en la Suprema. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Lo del Tribunal Constitucional es más escandaloso. ¿Cómo es posible que un Tribunal Constitucional tenga 13 miembros? Es el Tribunal Constitucional que más miembros tiene en el mundo. Con suplente, ¿no? No, no tiene suplente. Tiene suplente. Pero es el tribunal que más jueces tiene en el mundo. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, ya tú lo dijiste, un estado que tiene 300, un país que tiene 50 estados, 300 millones de habitantes. 4 millones de kilómetros cuadrados. Y sus jueces son 9, los de la Suprema Corte de Justicia. O sea, es una cuestión cultural. Ahora, en enero se supone que debe reunirse el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que tiene bajo su responsabilidad, que tiene la vocación constitucional para designar los jueces de la Suprema Corte y de la Corte Constitucional. Sabemos que por razones de edad y que por razones del plazo para el cual fueron escogidos, tiene que haber sustituto tanto en una como en la otra. Claro. ¿Puede eso significar un cambio positivo en los más altos tribunales de la República, si eso ocurre, o el hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga una estructura eminentemente política no augura nada, un cambio positivo? No, yo lo veo, yo estoy optimista y te voy a decir por qué. Por lo que fue el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral y el proceso de selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. O sea, ya yo estoy viendo que ha habido, no sé si es porque la sociedad está cada vez presionando más que quienes lleguen a ocupar esas posiciones cuenten con ciertos niveles de legitimidad, digámoslo así. Pero fíjate, lo del Tribunal Superior Electoral fue una lucha frontal entre el Consejo Nacional de la Magistratura y instituciones de la sociedad civil que formamos una coalición, en donde inclusive objetamos candidatos que no fueron escogidos y en donde inclusive nos oponíamos a que fueran ratificados los miembros anteriores. Doctor, y eso se cumplió. Doctor Castaño, pero hay una realidad, y es que el ejercicio democrático no se crea por decreto ni por la aprobación de una ley. Es el resultado de una experiencia cultural. Y de un proceso. Y de un proceso largo. Es decir, a mí me preocupa el hecho de que estemos abogando por independencia de poderes del Estado, el poder municipal, el poder electoral, el poder judicial, cuando sabemos a ciencia cierta y tenemos la absoluta convicción de que quizás anímicamente y culturalmente la sociedad dominicana no está preparada todavía para ese gran salto, porque todavía nuestro ejercicio democrático es muy deficiente, es muy vicioso, está lleno de prácticas viciosas. Sí. Entonces, si nos abrazamos ciegamente a esos márgenes o a esa idea de independencia de los poderes, pudiéramos estar cometiendo un grave error. Pero yo pienso lo siguiente, bueno, esa pudiese ser una posibilidad, lo que tú estás planteando. Pero la realidad también es que el mismo Estado, o como tal, desde el punto de vista de lo que es su estructura institucional, frente a un poder del Estado que se vuelvan locos todos, cuenta con las herramientas para sacarlo de ese poder. Por ejemplo, en el caso de los jueces, existe la figura del juicio político, o sea, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, suponte tú que ahí se instale una Suprema Corte de Justicia que se crea que es tan independiente, que está por encima de los demás, evidentemente de que existe la posibilidad de que sean removidos antes de que cumplan con su periodo. Por ejemplo, recientemente... Pero lo remueve el Consejo Nacional de la Magistratura. No, en este caso sería en el hipotético caso de que sea por faltas, digámoslo así, o por abuso de poder. Eso se ha dado en otros países, en Perú y en Chile se dio en una ocasión de jueces que se creyeron que iban más allá de lo que eran sus atribuciones. Se convirtieron hasta en legisladores, evidentemente de que fueron sacados a través de juicios políticos que se hicieron. Aquí, en día pasado, se corrió la voz de que el Tribunal Constitucional iba a declarar inconstitucional la Ley 169, que es la que establece el procedimiento de naturalización y que fue la que le
terminó buscando una salida, digamos así, a la ley 168. Bueno, a la sentencia. A la sentencia 168, perdón. Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, que creó una serie de distorsiones terribles. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros como fundación advertimos al tribunal que esa ley 169 había sido el fruto de un pacto político y de un pacto social, en donde lo pactaron todos los partidos políticos. Todas las instituciones que tenían que ver con el tema migratorio en este país y la mayoría de las instituciones de la sociedad civil y de la academia. Y que venir ahora frente a un pacto, que ese sí fue un pacto político por la democracia, que se había generado desde la política, venía un tribunal constitucional a declarar inconstitucional eso, se exponía a un juicio político. Ahora, pero el Tribunal Constitucional es el órgano del Poder Judicial con atribuciones para juzgar los actos que violenten o riñan con la Constitución de la República. No es la mejor definición porque no tengo la experiencia. Pero yo te la voy a dar. No, pero es así en cierto sentido, ¿no? Acuérdate que no es un órgano del Poder Judicial, es un órgano extrapoder. Bueno, extrapoder, exactamente. Entonces, la Constitución de la República, pero es la vigilia de la Constitución, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Sí. Y ese es el que tiene el control. El intérprete y el control de la interpretación de la... La Constitución de la República habla de la no retroactividad de la ley, que solamente es aceptada cuando es para beneficiar a un afectado. Claro. La sentencia 168, 168-13, le da vigencia a 1929, casi 80 años. Es que ese fue el problema. Entonces, esa sentencia riñe con el espíritu y el texto de la Constitución. Entonces no me explico cómo el órgano o la Corte que tiene la atribución de juzgar los hechos que riñen con la Constitución de la República puede violarla de esa manera e imponer una regla. Porque hubo gente que perdió la nacionalidad 40 años después de muerto. No, y eso es totalmente irracional, e ilegal, e inconstitucional, e inhumano, y nos metió en un problema a este país. Un problema muy serio. Muy serio. Y que le ha costado mucho al Estado, ver de qué forma, a través de todo lo que son lobbies y a través de una serie de estrategias que se han tenido que diseñar desde la administración para tratar de ver cómo nivela desde el punto de vista, inclusive hasta humanitario, el impacto que tuvo esa decisión. Ahora, también nosotros tenemos que tener en cuenta que un tribunal constitucional, fíjate, un tribunal constitucional es donde se debaten las ideologías, es la parte política de la justicia. O sea, lo que se debate a lo interno de un tribunal constitucional, el contenido político que tienen sus decisiones son monumentales. Por eso es que tú ves que la mayoría de los jueces de los tribunales constitucionales en el mundo vienen de la política. Porque a fin de cuentas, ahí el debate es otro. O sea, ahí no se debate lo jurisdiccional de que si fue él quien lo mató, de si la empresa quien incumplió. No. Ahí lo que se debate es frente a un caso que se conoció en la justicia ordinaria, se cumplió con el debido proceso. Se le cumplieron sus garantías a Miguel Guerrero en el proceso, estoy hablando del hipotético caso, porque yo sé que tú nunca en tu vida ni siquiera has mirado para allá. En el proceso tal, ¿se le cumplió con su debido proceso? O a un imputado no se le garantizó la defensa en un proceso penal. Esas son las cosas que llegan al Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional, en las democracias, todas las instituciones que forman parte del Estado tienen un nivel de supervisión. Así es. No es el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.